Entonces estos temas, amigos, y hoy tenemos como invitado al doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, siempre, por supuesto, gentil de aceptar nuestras invitaciones. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, comenzamos con lo de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué le pareció a usted esta cancelación tan repentina, ¿no?, de la sesión? Porque, bueno, se le cita a 4 integrantes, después se anula esa cita, queda solamente Patricia Chirinos y al final deciden suspender toda la sesión. ¿Qué le ha parecido esto? ¿Qué demuestra esto para usted? Absoluta improvisación. Es una clara violación, además, al debido proceso, como usted lo ha señalado. En ninguna democracia del mundo, en un par de semanas, se toma una decisión como la que pretende, mediante la fuerza bruta de los votos, adoptar el Congreso. Más aún, cuando no están sustentadas las causales o las faltas graves que aduce el Parlamento. En la práctica lo que está ocurriendo es, salvando las distancias y el contexto histórico, un procedimiento similar al que empleó en el pasado el Congreso Fujimorista y logró destituir a 3 magistrados del Tribunal Constitucional, y ese hecho mereció la condena del Estado peruano. Entonces, es en realidad lo que hay una amenaza al orden constitucional, lo que estamos apreciando. Acá no es, como dicen algunos congresistas, no está en discusión la potestad que tiene el Congreso, sino la forma. Es decir, creen que mediante las votaciones abrumadoras, esos actos que contravienen la Constitución se convierten en constitucionales, y no es así. Ok. ¿El tiempo es muy corto para usted? ¿14 días? Pero eso no existe en ninguna parte. Hay un procedimiento de esa forma. Se le llama investigación sumaria. Sí, pues, que es parece como procedimientos o juicios sumarios hacían los nazis también, ¿no? Juicios sumarios hacen las dictaduras. Pero un parlamento democrático tiene que garantizar el derecho a defensa, tiene que sustentar debidamente las acusaciones de falta grave. Y acá eso no ha ocurrido. No está, repito, en discusión esa potestad que está consagrada en la Constitución. Las formas de este Parlamento contravienen claramente a lo establecido en la Constitución, más aún cuando existe este precedente al cual me acabo de referir, de un nefasto acto legislativo que en el pasado destituyó también mediante la fuerza bruta de los votos a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Claro, el famoso caso de la interpretación auténtica. Exactamente. Bueno, a ver. Además hay que ver el nivel de magistrados, Aguirre Roca, la doctora Delia Reboredo, es decir, eminencias, Guillermo Rey Terry, juristas, ¿no?, de reconocida trayectoria. Efectivamente, Guillermo Rey Terry. Estábamos frente a en realidad, insignes magistrados. De acuerdo a su interpretación, doctor, ¿qué es lo que busca el Congreso, quienes apoyan esta moción de investigación a la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué ellos quieren, a su criterio, destituir a los magistrados? Bueno, lo que se deduce, no hay pruebas, ¿no?, pero lo que se deduce de actos como estos, o como este, es que hay una tentación autoritaria para someter a la Junta. Y no es el primer caso. Tenemos el antecedente de la inhabilitación política a la exfiscal de la Nación, que por aplicar un criterio jurídico se le inhabilitó. Yo no tengo nada que defender a la fiscal de la Nación, que dicho sea de paso, cuando me imputaron una falsa acusación, durmió el sueño de los justos ese trámite en su despacho. O sea que motivos personales no tendría para hablar en defensa de la señora, sino que acá se trata de una defensa de principios. No se puede sancionar, inhabilitar políticamente a un magistrado por aplicar un criterio jurídico. Y acá este hecho sirve también como un mensaje político al resto de magistrados. Es decir, es como una especie de espada de Damocles con esta clase de actuaciones. Y no es la primera vez que este Parlamento viola el orden constitucional. Esto es lo preocupante, ¿no?
Doctor, hace unos días el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, al criticar esta investigación a la Junta, también dijo que tenía sospechas muy fuertes de que luego se haría lo mismo con los integrantes o los titulares de los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Además hay, si no me equivoco, contra el doctor Salas una denuncia constitucional. Bueno, ¿cree usted que esto es así o es demasiado radical la opinión del doctor Salas? A ver, yo creo que entrar al terreno de la especulación sin pruebas y sin evidencias es precipitarse. Esa es una opinión del doctor Salas. Si él tiene la razón, debería exhibir las pruebas. Ahora, esta clase de acciones parlamentarias lo que hacen es afectar gravemente a nuestro débil sistema democrático. Por eso la reacción no solo a nivel interno, sino también internacionalmente. Entonces, estamos realmente en un estado de cosas en donde esta conducta del Parlamento es contradictoria, porque aceleran los trámites, llegando a estos extremos sumarios, contra sus adversarios. Pero parlamentarios que forman parte de este Congreso, comprobadas conductas delictivas, hay que decirlo claramente, como es el caso de los denominados mochasueldos, todos esos trámites parlamentarios duermen el sueño de los justos y sin pudor alguno este Parlamento está protegiendo esos actos delictivos. Entonces, hay razón para el desprestigio de este Parlamento que se ve reflejado en las encuestas, en las críticas, porque es inexplicable que hasta este momento estos parlamentarios sigan en el ejercicio de sus funciones de una manera vergonzosa y descarada, ¿no? Doctor, y ya no hablemos del caso pues, del presidente del Congreso, del señor Soto, ¿no? Sí. Que simplemente ha volteado la página y se mantiene impune. No hay ni siquiera un acto, un gesto político para investigarlo. Entonces, acá estamos ante una situación política. Por lo pronto lo va a hacer la Comisión de Ética, ¿cierto? Ojalá. Pero no vemos, cree usted en su objetividad. Pero objetivamente Sí. no vemos la misma celeridad que ponen contra los adversarios que con sus compinches. Esa es la realidad objetiva. No estamos acá mintiendo. Acá hay un encubrimiento escandaloso del Congreso a los que están al lado de ellos. ¿Usted cree que lo van a blindar a Soto en la Comisión de Ética? Me da la impresión, hasta ahora, no solo el caso del señor Soto, están los distintos parlamentarios de Acción Popular, de Alianza para el Progreso. No hay que olvidarnos que el propio señor Acuña dijo que se iban a llegar hasta las últimas consecuencias y que su hermana prácticamente dijo que no tenía corona. Bueno, vemos que acá también, en este pacto, en donde están Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y compañía, lo que hay en este momento es una alianza que viene encubriendo actos delictivos. Esa es la razón. Okay. Una alianza absolutamente contra natura. Doctor Cateriano, ¿debe ser censurado el ministro de Defensa, cree usted? El ministro de Defensa ha concurrido a su interpelación, ha contestado el pliego, pero hay un sector importante de las Fuerzas Armadas que no está de acuerdo con su accionar. De otro lado, el sector defensa hasta ahora no ha dado la versión oficial de los hechos acontecidos cuando asumió el poder la presidenta Boluarte y ocurrieron la cantidad de muertos que es algo absolutamente inadmisible en democracia, ¿no? Ahora, aparentemente no hay las firmas para censurarlo, entonces vamos a ver, ¿no?, qué ocurrirá. Creo que Pero debe ser relevado el cargo, ¿cree usted? Yo soy A través de la censura, si es que obviamente no hay antes una decisión sí, pues, de la presidenta, ¿no? A ver, estamos, y esto hay que decirlo, con tal rotación de ministros que la inestabilidad política es permanente, ¿no? Vemos la ineptitud de este gobierno en la pobrísima, escandalosa negligencia en la ejecución de los presupuestos. El sector interior, ¿no?, tiene
cerca de 600 millones de soles, 500 millones de soles, para inversiones y no ha ejecutado ese dinero y estamos entrando a la recta final del año. Ahora, hay casos verdaderamente inadmisibles. El sector de energía y minas, ¿no? Bueno, también hay una moción de censura ya presentada. Claro, este es un caso diferente. La izquierda sí ha logrado un éxito para atacar el sector de energía y minas, desde el calamitoso, corrupto y golpista gobierno de Castillo. Ha logrado, por ejemplo, bloquear las inversiones mineras. Lo ha dicho hoy justamente el presidente del BCR, ¿no? Julio Velarde, ¿no? La minería ha caído. Ha caído. Sí. Además, ¿qué ha ocurrido? En un momento en que el mundo entero demanda gas, nosotros teniendo gas no lo explotamos. Hay una parálisis del sector energía y minas que precisamente debido a ese accionar político de la izquierda de bloquear las inversiones, de impedir la exploración, lo mismo en el ámbito petrolero, es decir, no solo ha ya disminuido la actividad extractiva del petróleo, sino que Petroperú está en una situación de caos administrativo, económico y financiero. Y encima el gobierno le otorga 3 lotes petrolíferos para explotarlos. Sí, violando el orden legal vigente. Entonces, en este caso, sí es justificable una censura, porque estamos en un sector absolutamente abandonado, administrado con demagogia, negligencia, irresponsabilidad e ineptitud. ¿Y cuáles son las consecuencias? De que el Estado paralice la inversión nacional y extranjera, que no se genere puestos de trabajo. Se dispara el índice de anemia, el índice de desempleo y ya la economía empieza a sentir... Claro, a propósito de eso, doctor, se prevé un crecimiento de 0,9. Ha caído, o sea, la proyección me refiero, ¿cierto? Claro. Por diversos factores. No sé, en este caso, ¿cuál es la responsabilidad del Ejecutivo? Es cierto que hay factores, ¿no? Pero también está el tema de la prevención, la preparación. El fenómeno del Niño es un tema que nos va a golpear seguramente, pero no ha habido prevención. Y este es el resultado. En el caso económico es la consecuencia del inepto gobierno del golpista Castillo y del gobierno de la presidenta Boluarte. Aunque ella trate de diferenciarse del gobierno de Castillo, ella formó parte de ese calamitoso gabinete. Nunca se pronunció cuando Castillo amenazaba la estabilidad política y jurídica. Es más, pretende la presidenta Boluarte que nos olvidemos cuando ella concurrió a un foro empresarial en Davos, prácticamente a bloquear la acción de la minería. Y esas son las consecuencias. Cuando se afecta la estabilidad política y jurídica de un país, lo primero que ocurre es la retracción de las inversiones. Y parte de la culpabilidad y de la responsabilidad fue esa vergonzosa presentación que tuvo la presidenta Boluarte cuando era vicepresidenta y ministra en Davos. Entonces, la responsabilidad es de ella fundamentalmente. Claro que de acuerdo a la Constitución, el presidente no tiene responsabilidad política. Por eso, todo este caos, todo este desgobierno requiere una respuesta. Y yo en este caso sí creo que hay que censurar al ministro de Energía y Minas, porque estamos ya llegando a un extremo en el cual... Y al de defensa sería oportuno, o sea, se nos viene el fenómeno del Niño, entonces podría ser inoportuno quizás en este momento, tomando en cuenta esta situación, censurar al ministro de Defensa. Es un contexto complejo. Ajá. Entonces, siempre el cambio de un ministro afecta el manejo sectorial. Eso es evidente. Claro. Y además, no solo se refleja en la situación económica, sino en la administración misma de los sectores. Entonces, es imperdonable que el Estado, teniendo dinero a diferencia del pasado, no lo administre responsablemente y en beneficio de la gente. Yo no sé cómo estará, por ejemplo, el sector defensa ahora en cuanto a mantenimiento de aviones, helicópteros, equipos de ingeniería, toda esta clase de logística que se requiere para enfrentar un
un proceso o un fenómeno natural como el que se advierte podría afectar al país, ¿no? Doctor Cateriano, se está debatiendo en el Congreso y a través de diferentes comisiones otorgar las facultades que ha solicitado el Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y otros, riesgo de desastres. En el tema de seguridad, bueno, ya aprobaron, pero en términos generales, ahora tiene que ir obviamente al Pleno. Y hay un punto que preocupa en cuanto a la libertad de prensa, libertad de expresión, y que es esto de sancionar a aquellos que informan sobre manifestaciones que van a haber de protesta o que podrían haber en el país. ¿Qué piensa usted de este añadido? Hoy el Colegio de Periodistas lo ha calificado como una especie de medida de contrabando que está metiéndose en el pedido de facultades, pero ¿efectivamente cree usted que hay una amenaza seria para la libertad de expresión? Sin duda alguna, yo creo que esta iniciativa legislativa es una amenaza a la libertad de expresión, de información y de prensa. Y es un acto impropio de un gobierno democrático. Yo creo que esta medida legislativa, más aún de la manera en que la opinión pública la ha conocido, debería ser rechazada, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que se percibe? ¿Que hay un entendimiento, acaso, entre el gobierno y el Parlamento para empezar a acosar a la prensa que no le es favorable, entre comillas? Yo creo que eso sería un retroceso grave que ya afectaría también notoriamente a nuestro débil sistema democrático. Ahora, el Premier ha dicho hoy que no va a haber ninguna medida, ¿no?, contra la libertad de prensa, de expresión. Bueno, sin embargo, esto no sé si a usted le parece contradictorio porque en el papel está. Pero a ver, ver para creer. Observemos el trabajo legislativo. Desde la izquierda hasta la derecha se unen para aprobar una ley que tiene como objetivo destruir la educación. Esta ley, a pesar de todas las advertencias, ¿se refiere usted, perdón, a la reposición de profesores? Ya. Exactamente. Que afecta la meritocracia, que destruye un avance que se había logrado en la reforma educativa, es consecuencia de un entendimiento político siniestro que deja de lado el interés nacional y actúa en base a criterios políticos aparentemente negociados. De otra manera, no se explica ese número de votos. Más de 100 congresistas de distintos partidos han votado por este proyecto de ley que afecta a la educación pública de millones de niños y de jóvenes del Perú. Esto es absolutamente intolerable, indignante, vergonzoso. Y ya como estamos en medio de escándalos sucesivos, ya parece que el problema se olvidó. Pero esta es una conducta traicionera al voto popular. Porque, es decir, estamos afectando la formación del futuro del Perú. Esa es la realidad. Ok. Doctor Cateriano, ya se inició también en la Comisión de Constitución el debate, se ha expuesto, lo ha hecho el congresista Jorge Montoya, en su proyecto para el retiro de la jurisdicción del Pacto de San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué impresión tiene usted respecto a esta propuesta, que no solamente viene de parte del referido congresista, sino que hay otros que también han planteado lo mismo y que obviamente van a respaldar una situación así? Yo creo que la derecha copia procedimientos, en este caso, que ha ejecutado la izquierda. Cuando la izquierda propone cargarse la Constitución vigente, actúa de una manera que afecta el orden constitucional y legal del país. Cuando la derecha pretende el incumplimiento de los tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, actúa igual que la izquierda. Y llegamos a extremos en los cuales la vicepresidenta del Congreso señala públicamente que no hay que pagar las cuotas a la OEA. Es decir, es una situación realmente inconcebible. ¿Cómo una vicepresidenta del Congreso puede plantear públicamente el incumplimiento de un tratado internacional? Está usted hablando de la congresista Roselia Amurús. Exacto. La tercera vicepresidenta, sí. Ya sabemos lo que fue en el pasado la política del perro muerto en el país. Entonces, ¿qué está haciendo el Congreso
desde la izquierda hasta la derecha, afectar la reputación internacional del país. Está dando un mensaje claro de que acá no se respetan las reglas de juego, no se respeta el orden legal, y eso realmente es inadmisible. Pero hay un hecho que sí nos preocupa a nosotros los peruanos, doctor Cateriano, y es que a raíz del caso Polay, uno percibe que tanto en la comisión como en la misma corte se aceptan demandas contra el Estado peruano hechos por terroristas que causaron mucho daño a nuestro país. Eso es innegable. No sé si usted comparte esta preocupación y hasta cierto punto esta indignación por lo que ha habido. Ahora, citamos el caso de Polay, es uno, ¿cuánto más habrá? Pero, ¿usted qué piensa al respecto? ¿No comparte esa preocupación? Yo lo que pienso es que el Estado, a lo largo del tiempo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha ejercido adecuadamente la defensa de los intereses del Estado, por una diversidad de casos. Y le pongo como ejemplo el caso Chavín de Huántar, de los comandos. Sí. En estado de indefensión durante el gobierno de Fujimori, de Alan García, de Toledo. ¿Quién decide la defensa? Ollanta Humala. Una defensa que estaba abandonada. Me convocaron y yo puse como condición hacer una defensa profesional con recursos, con asesorías, para realmente demostrar que ese acto fue para rescatar rehenes y no para aplicar ejecuciones extrajudiciales. Y se logró revertir ese caso. Entonces, acá lo que hay también una responsabilidad del Estado por su acción negligente. Porque cuando se trata del Estado, aparentemente no nos gustan las responsabilidades. Como es el caso, por ejemplo, del monopolio estatal del agua potable. 3,5 millones de peruanos no tienen agua potable, con 50 empresas públicas manejadas con criterio político hace años, y por prejuicios ideológicos y políticos no salimos de ese tema. O vayamos a otro caso, el monopolio estatal penitenciario. Hace 25 años el Estado no puede comprar grilletes. Entonces, para hacer un juicio de valor hay que actuar con objetividad. También se dice que la Corte Interamericana condenó a Fujimori. Y eso no es cierto. En el proceso de administración de justicia de Fujimori participaron 3 cortes, algo inédito. La Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema de Chile, que revisó todos los cuadernillos de extradición y autorizó el juzgamiento, y la Corte Suprema del Perú, en donde no es como se dice, participó solo un juez, el juez San Martín. Bien. Fue la sala. Entonces, es importante decir la verdad, hacer una revisión objetiva de los casos, ¿no? Ciertamente hay que exhortar a este gobierno que defienda ante la Corte Interamericana los intereses del Estado, pero no romper a la bruta el orden jurídico y repetir intentos para copiar a quién, a Venezuela, a Nicaragua. Yo creo que el país no se merece esos ejemplos, ¿no? Muy bien. Don Pedro Cateriano, le agradezco por su visita Encantado. esta tarde a los estudios de RPP. Muy amable, como siempre. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, nos ha acompañado el día de hoy.